Antes de cualquier satélite, antes de cualquier radar moderno, antes incluso de que la humanidad soñara con perforar el propio planeta, algo gigantesco ya estaba ahí abajo. No es mito. No es ficción. Son lecturas sísmicas reales, captadas por instrumentos científicos, que registraron anomalías tan grandes como ciudades enteras, estructuras que simplemente no deberían existir bajo la corteza terrestre. Lo que vas a oír ahora no aparece en libros didácticos, no se discute en universidades y raramente llega a los medios. Tal vez porque una vez que entiendes lo que fue detectado, ya no se puede fingir que la historia humana es simple. En determinados puntos del planeta, sensores sísmicos comenzaron a registrar reflexiones imposibles. No se comportaban como cavernas, ni como fallas geológicas, ni como formaciones naturales conocidas. Eran volúmenes definidos, con límites claros, ángulos casi rectos y dimensiones absurdas, enterrados a kilómetros de profundidad. Para la geología oficial, aquello debería ser magma, yocao compactao, presión extrema. Pero los datos decían otra cosa. Algo estaba ocupando espacio donde no debería haber espacio alguno. En uno de esos registros, captado durante estudios de propagación sísmica profunda, ondas regresaron como si hubieran colisionado con un vacío sólido, no una caverna, sino una estructura que reflejaba energía de forma organizada. Imagina gritar en un túnel natural y recibir un eco caótico. Ahora imagina gritar en una sala construida con paredes planas y recibir un retorno limpio. Fue exactamente eso lo que los científicos observaron, solo que la sala tenía decenas de kilómetros de extensión. Lo más perturbador es que esos datos no provinieron de una única región. Surgen en puntos aislados del globo, sin conexión aparente entre sí, como si fueran fragmentos de algo mayor, esparcidos o enterrados de forma proposital. En algunas lecturas, la densidad alrededor de esas anomalías indica que el material que las envuelve es más joven de lo que debería estar ahí. En otras palabras, el planeta parece haber sido cerrado en torno a ellas, como si algo hubiera sido enterrado antes del tiempo geológico que conocemos. Hay registros particularmente inquietantes bajo regiones consideradas geológicamente estables, lugares donde nada debería haberse movido en cientos de millones de años. Aún así, allí están volúmenes gigantescos, con firmas que desafían cualquier modelo natural. Algunos geofísicos describen esas anomalías como islas internas. Otros prefieren el término más vago a objetos de origen desconocido. Pero, fuera de los informes oficiales, la conversación cambia de tono, porque cuando se calcula el tamaño, no estamos hablando de artefactos pequeños, estamos hablando de masas que rivalizan con montañas enteras, enterradas a profundidades donde ninguna civilización conocida podría haber llegado. Y eso plantea una pregunta que a nadie le gusta hacer en voz alta. ¿Quién puso eso ahí? Porque, si son naturales, violan leyes conocidas de la física terrestre. Y si no son naturales, entonces la línea del tiempo de la humanidad y tal vez de la propia Tierra está gravemente incompleta. El silencio en torno a esos datos es casi tan perturbador como los datos en sí. Muchos estudios se publican con un lenguaje excesivamente técnico, como si el objetivo fuera volver el descubrimiento invisible al público. Otros simplemente desaparecen de repositorios científicos, y siempre que alguien intenta conectar los puntos, surge el mismo argumento: no hay evidencia suficiente. ¿Pero desde cuándo? ¿Algo del tamaño de un continente subterráneo? No es evidencia. Ahora, imagina el impacto psicológico de esa revelación. Si estructuras gigantes
existen bajo nuestros pies, enterradas antes de las capas que definen nuestra historia. Entonces, lo que sabemos sobre el pasado no es solo incorrecto, es superficial. Estamos mirando la corteza del planeta como quien observa la tapa de un libro prohibido, sin jamás atreverse a abrir las páginas más profundas. Y aquí surge el detalle más inquietante de todos. Algunas de esas anomalías presentan simetría interna. La simetría no nace del azar, no nace de la presión, del calor o del tiempo. La simetría es firma de intención and de proyecto, de algo que fue pensado antes de ser ocultado. La pregunta deja de ser ¿qué es esto? Y pasa a ser ¿por qué esto fue enterrado? ¿Y por quién? Porque si esos objetos gigantes realmente existen bajo la Tierra, entonces tal vez no seamos la primera civilización en caminar sobre este planeta, creyendo que siempre nos perteneció. Tal vez solo estemos viviendo sobre los escombros silenciosos de algo que el propio planeta intentó esconder. Entonces, vamos a avanzar, porque es aquí donde la historia deja de ser apenas científica y comienza a tocar algo que muchos prefieren llamar prohibido. Cuando investigadores independientes comenzaron a superponer mapas sísmicos antiguos con datos modernos, emergió un patrón perturbador. Las anomalías no estaban distribuidas al azar, parecían obedecer a una lógica geométrica, casi como puntos de anclaje enterrados en las profundidades del planeta, no alineados como monumentos en la superficie, sino posicionados en regiones que, si se ven en conjunto, sugieren una red invisible bajo la corteza terrestre. No una ciudad, algo mayor, algo estructural. En algunos casos, esas masas subterráneas interfieren en el campo gravitacional local. Pequeñas variaciones, casi imperceptibles, pero demasiado consistentes para ser ignoradas. Instrumentos detectan comportamientos extraños en péndulos que oscilan de forma irregular, equipos que pierden calibración sin motivo aparente, sensores que registran ruido donde debería haber silencio geológico absoluto, como si esas estructuras todavía estuvieran activas no en el sentido mecánico, sino como algo que afecta el ambiente alrededor simplemente por existir. Relatos aislados de perforaciones profundas añaden más leña al fuego. En proyectos que jamás llegaron al conocimiento popular, Brocas encontraron resistencia abrupta en profundidades donde la roca debería ser homogénea, no era metal común, no era mineral conocido. La perforación simplemente se detenía, como si hubiera tocado algo que no podía o no quería ser atravesado. En lugar de investigación, llegó la cancelación. En lugar de respuestas, silencio administrativo. Y entonces existen los datos que casi nadie comenta: registros térmicos. Algunas de esas anomalías mantienen temperaturas internas inconsistentes con el ambiente alrededor, ni calientes como magma, ni frías como cavidades vacías. Estables tan constantes, como si poseyeran aislamiento propio o una composición que desafía la termodinámica terrestre. Eso no debería suceder a kilómetros bajo la superficie, pero sucede. Es imposible ignorar el eco simbólico de todo esto. Textos antiguos hablan de fundamentos de la tierra, de pilares ocultos, de estructuras que sostendrían el mundo visible. Durante siglos, esto fue tratado como metáfora, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si algunas civilizaciones del pasado supieran que algo colosal estaba enterrado y simplemente no tenían lenguaje científico para describirlo? Tal vez por eso recurrieron al mito, a lo sagrado, al temor reverente. Curiosamente, muchas culturas antiguas evitaban ciertos territorios, no por falta de recursos,
sino por miedo, zonas consideradas huecas, malditas o vivas. Hoy sabemos que varias de esas regiones coinciden con áreas donde anomalías profundas fueron detectadas siglos después. Coincidencia o memoria colectiva fragmentada, transmitida de generación en generación, advirtiendo para no tocar lo que duerme bajo el suelo. ¿Y si esas estructuras no fueran ruinas, sino contenciones? No algo construido para habitar, sino para sellar, para aislar, para mantener algo separado del mundo de la superficie. Esta hipótesis surge en informes que nunca llegan al público, porque cambia completamente la pregunta central. No sería quién construyó, sino que necesitó ser enterrado con tanto cuidado y profundidad. La escala de esas anomalías vuelve cualquier respuesta incómoda. No estamos hablando de ingeniería humana conocida, ni antigua, ni moderna. Estamos hablando de algo que exigiría planificación planetaria, comprensión profunda de la geología y tiempo, mucho tiempo. Tiempo suficiente para que continentes se movieran y la superficie olvidara completamente lo que fue hecho ahí abajo. Tal vez por eso la ciencia toca el asunto con guantes de seda, porque aceptar la existencia de esos objetos gigantes implica aceptar que la Tierra ya fue escenario de algo que no encaja en la narrativa lineal de la evolución humana, algo que no dejó templos, ni estatuas, ni escritura clara, a menos apenas cicatrices profundas en el propio planeta. Y aquí está el detalle que más inquieta a especialistas que se atreven a ir más allá. Algunas de esas anomalías parecen más antiguas que la propia corteza que las cubre, como si el planeta hubiera sido remodelado después de que ellas ya estaban allí, como si la Tierra hubiera sido geochilizada. Si esto es verdad, entonces la pregunta no es si estamos solos en la historia del planeta. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo hemos estado viviendo sobre algo que nunca debería haber sido redescubierto? Entonces llegamos al punto donde la historia deja de ser apenas un misterio científico y se transforma en un límite psicológico, porque si llegaste hasta aquí, ya percibiste que no estamos hablando de errores de lectura, coincidencias estadísticas o exageraciones conspiratorias. Estamos hablando de algo tan grande, tan profundo y tan antiguo que la propia Tierra parece haber sido moldeada para olvidarlo, como si el planeta fuera cómplice de un silencio que atraviesa eras. Algunos investigadores más audaces plantean una hipótesis que raramente se dice en público. ¿Y si esas estructuras no fueran restos de una civilización, sino los hitos de una presencia anterior a la humanidad? No visitantes recientes, no dioses mitológicos, sino inteligencias que comprendieron el planeta en un nivel que nosotros aún no hemos alcanzado. Inteligencias capaces de trabajar con el interior de la Tierra, como quien proyecta una ciudad, sabiendo exactamente dónde, cuándo y cómo enterrar algo que jamás debería emerger nuevamente. Eso explicaría un detalle perturbador por qué no hay artefactos similares en la superficie. Nada Ollitemplos, nada de máquinas abandonadas, nada de ciudades visibles, solo profundidad, solo ocultamiento. Como si todo lo que importaba hubiera sido deliberadamente colocado lejos de los ojos, del tiempo y de la curiosidad futura. Un legado no para ser encontrado, sino para ser olvidado. Y tal vez respetado. Hay quienes defienden que esas estructuras funcionen como anclas de estabilidad planetaria, reguladores internos o incluso escudos contra algo que ya no vemos. Otros sugieren que sean depósitos de conocimiento, preservados donde guerras, impactos y cataclismos jamás alcanzarían.
Pero existe una teoría que causa incomodidad incluso entre los más escépticos, la de que esas masas subterráneas son prisiones geológicas, construidas para contener algo que no podría ser destruido, solo aislado. Eso lo cambia todo, porque si algo necesitó ser enterrado a kilómetros de profundidad con tanta precisión y escala, entonces la amenaza no era pequeña, no era local, era global. Y el hecho de que todavía esté allí, intacta, sugiere que el plan funcionó, al menos hasta ahora. La pregunta que nadie se atreve a formular es simple y aterradora. ¿Qué sucede si el planeta se mueve lo suficiente como para exponer lo que fue sellado? Curiosamente, vivimos una era de aumento de perforaciones profundas, exploración extrema y tecnologías capaces de ver cada vez más hondo. Por primera vez, estamos llegando peligrosamente cerca de zonas que, por eras, permanecieron intactas, no por ignorancia, sino tal vez por instinto, como animales que evitan un territorio sin saber exactamente el porqué. Estamos a punto de cruzar un límite que ninguna civilización anterior se atrevió a superar. Textos antiguos hablaban de sellos y fundamentos de abismos que no deberían ser abiertos. Hoy llamamos a eso metáfora. Pero, ¿y si fuera una advertencia técnica, traducida al lenguaje del miedo y de lo sagrado? Tal vez no fuera religión. Tal vez fuera memoria distorsionada de una ingeniería imposible, transmitida como mito para garantizar obediencia absoluta. No cavan, no despierten, no traigan a la luz lo que fue enterrado. Y aquí está el punto más inquietante de todos. Si esas estructuras realmente existen n- y los datos indican que sí, entonces no estamos en la cima de la historia, estamos en el medio, viviendo sobre capítulos que fueron borrados, sobre decisiones tomadas por inteligencias que tal vez hayan previsto exactamente este momento, cuando volveríamos a cavar demasiado profundo, demasiado confiados, demasiado curiosos. Tal vez el mayor error no sea negar esos descubrimientos. El mayor error puede ser encontrarlos demasiado pronto, porque el conocimiento no es neutro. Algunas verdades no elevan, desestabilizan. Y una vez que sabes que algo colosal reposa bajo tus pies, algo que no debería existir, el mundo nunca más parece sólido de la misma forma. Entonces, la próxima vez que oigas que ya sabemos todo sobre el pasado de la Tierra, Hekwegdadu, esto, lo que define nuestra historia, puede no estar escrito en piedra, sino enterrado bajo ella, esperando en silencioso, inmenso y posiblemente consciente de que un día alguien volvería a hacer las preguntas equivocadas. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Tengo la certeza de que a ti también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.